tal? Muy buenas tardes a todos y a todas que están aquí en la sala acompañándonos de Zoom o bien que nos están siguiendo en la transmisión. Tengo el gran orgullo de presentarles esta primera mesa de nuestro simposio de Filosofía de la Liberación en el marco del Congreso de la Asociación Filosófica de México. Esta primera mesa queda titulada Configuración de la Filosofía de la Liberación. Vamos a tener en esta mesa 4 ponencias de Federico Ledesma, de Joel Hernández, de Abdiel Rodríguez y de Hugo Alan Matos. Si están de acuerdo, comenzamos con la primera ponencia del compañero Federico Ledesma Saldívar, que lleva por título El papel de la historia en la filosofía de la liberación. Adelante, Federico. Muchas gracias, Octavio. 15 Y minutos bueno, antes de los 15 5, minutos. yo te indico, ¿sale? Ok, 15 minutos por todo. Así es. Bien, bien, bien. Ok, bueno, cuando recién salió la convocatoria, yo hice una propuesta de ponencia un poco más amplia y más especializada. Después me di cuenta que es útil tener una ponencia un poco más general, pero que dé cuenta de todos los periodos. Así que es lo que vamos a hacer. En esta ponencia lo que voy a hacer es ir por todos los periodos de la obra de Enrique Dussel y ver el papel que va jugando la historia en cada uno de ellos. Y por último, hacer una pequeña conclusión. Tratando de ser lo más breve posible, pensé que teníamos un poquitito más de tiempo, pero bueno, me pongo el temporizador ya en 13 minutos. Bien. Ok. Bueno, empecemos. Si queremos ver el papel de la historia en la obra de Enrique Dussel o en Enrique Dussel en general, lo primero que hay que hacer es ver al propio Enrique Dussel como un sujeto producto de su historia. Entonces, bueno, tenemos una primera etapa formativa. Les cuento las etapas que vamos a ver. Primera etapa, que es formativa. Segunda etapa, que llamamos hermenéutica ontológica. Tercera etapa, donde está ya la filosofía de la liberación, son los años 70. La tercera etapa, la anterior fue segunda. Tercera etapa es el estudio de Marx. Cuarta etapa es ya donde aparece esta ética amarilla y los diálogos con Apple y con Paul Ricoeur y con Bátimo. Y la sexta etapa donde está la política de la liberación. Bien, entonces empecemos con la etapa formativa porque es ahí donde vamos a ver algunas de las motivaciones que después van a regir todo este tránsito de etapas. Tenemos una Argentina que a la hora del nacimiento de Enrique Dussel tiene al peronismo, tiene un proyecto desarrollista en Argentina y después vamos a tener golpe de Estado tras golpe de Estado. Con el peronismo tenemos las nacionalizaciones, tenemos un proyecto de desarrollo propio, después tenemos los golpes, uno seguido del otro, y tenemos a un Enrique Dussel que se forma en un pueblito pequeño de Mendoza, después viaja a Buenos Aires, después vuelve, pero ya a la ciudad de Mendoza, pero que tiene un padre médico, tiene una madre de la Acción Católica que se preocupa por los demás. Entonces hay una preocupación por los demás que desde ese momento está formándose. Dos hilos conductores posibles para la obra de Dussel. Bueno, tal vez se encuentren más, pero dos hilos conductores. Uno propiamente teórico, en que podemos ir siguiendo cada una de las influencias de Dussel. Esto lo ha hecho en un libro muy bueno Pedro García Ruiz, en que va siguiendo los autores que lo influenciaron. Otro posible hilo conductor. ¿Por qué esos autores son interesantes para Dussel? Y ahí vamos a entender que es producto de una historia en que hay una preocupación por los demás. Levinas va a ser importante porque la forma de buscar la liberación es a través de la comprensión del otro. Heidegger y Ricoeur antes van a ser importantes porque hay que buscar el ser de América Latina para liberarlo. Después vamos a encontrar en Marx que ese otro es alienado y es subsumido dentro de un sistema
que le va a robar parte de su ser. Bueno, y así podemos ir yendo. En cada uno la preocupación es la búsqueda de la liberación. Por eso resultan tan interesantes en diversas etapas estos autores. No por el propio ejercicio intelectual en sí mismo, que de por sí ya es bastante interesante en Enrique Dussel. Entonces tenemos toda esta etapa formativa hasta 1958, en que Dussel parte de Argentina y se va a Europa, donde pasa 10 años, entre Israel, París, Madrid y por supuesto Alemania. Bien, ahí encontramos ya la primera etapa, que podemos llamar hermenéutico-ontológica. Ontológica porque tratamos el ser de la América Latina. Hermenéutica porque, bueno, la ontología de Heidegger, la hermenéutica de Ricoeur. ¿Cómo vamos a encontrar ese ser? ¿Cómo lo vamos a definir? Y bueno, utiliza algunas categorías de Paul Ricoeur, en un ensayo famoso de 1955, y ahí Dussel va a decir, bueno, lo que voy a hacer de historia es la conciencia de ese ser de América Latina. Si conozco el ser de la América Latina, lo puedo proyectar hacia el futuro. Si no lo conozco, no lo puedo proyectar. La liberación pasa por el conocimiento de la propia Constitución latinoamericana. Por lo tanto, hay que hacer historia de la conciencia. Tenemos, por ejemplo, este libro, Hipótesis para el estudio de la historia, el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Ahora ya se ha editado, antes se trabajaba con el PDF, en que Dussel va diciendo, ok, ¿y cómo estáis? Parece que de pronto mi micrófono se silenció, no sé si estuvo en silencio todo el tiempo. Bueno, ok. Bien, ¿cómo estuvo esta América Latina? ¿Cómo está esta América Latina en la historia universal? Dussel descubre, o bueno, sus investigaciones van por este lado. Bueno, aquí había unos pueblos, pero llegan otros pueblos. Pero esos otros pueblos son superiores tecnológicamente, van eliminando a los que están aquí. Ojo, años 60, después hay cambios en Enrique Dussel. ¿Esta civilización entonces subsume a la otra y es parte de la historia de Europa o no? ¿Cómo será esto? Bueno, Dussel va descubriendo y dice, la institución que trae lo que se llama en Ricoeur núcleo ético-mítico, que no son ni los instrumentos de civilización ni las costumbres en sí mismas, sino la visión de realización de nuestro ser como pueblo, pues fue la Iglesia Católica. ¿Y dónde se formó la Iglesia Católica? Por una parte semita, por otra parte helénica. Entonces yo tengo que descubrir el ser de América Latina en lo helénico y en lo semita. Ahí tenemos ya sus obras del humanismo helénico y el humanismo semita. Es lo que en este otro libro va a llamar, por un lado, la prehistoria latinoamericana, que es antes de la conciencia latinoamericana, son los desarrollos de los pueblos de este lugar del mundo, pero todavía no en contacto con España, y después la protohistoria latinoamericana, que es la formación de estos núcleos de conciencia semita helénico antes de que chocaran acá españoles y pueblos originarios. Entonces, bueno, tenemos esa primera etapa. Como el tiempo es muy corto, voy a ir pasando a la siguiente. Entonces, bueno, motivación, liberación. ¿Qué voy a historiar? Bueno, la conciencia. ¿Y de dónde voy a sacar la conciencia? Y bueno, de ahí voy sacando esta historia de América Latina. Vamos a ver que hay varios tomos de historia de la Iglesia, porque bueno, tiene una centralidad en tanto es la portadora de este núcleo ético-mítico. Pero llegan los años 70. Llegan los años 70, 73, por aquí tengo unos libros del maestro Dussel, para una ética de la liberación latinoamericana, pero después llega el libro que es como programático y base de esta etapa, que es la filosofía de la liberación, que ahora editó el Fondo de Cultura Económica hace poco. Bien, ¿cuál es el papel en esta segunda etapa de la historia? Bueno, el libro comienza con un capítulo de historia, se llama Historia. ¿Y por qué empieza
con un capítulo de historia y después se va a las categorías que componen la filosofía de la liberación. Bueno, porque sí, dos categorías centrales son totalidad y exterioridad. El ser del sistema y aquel que queda excluido, bueno, este sistema, sea cual sea mundial, o sean sistemas meso, o sean sistemas micro, son históricos. Hay una progresión de hechos que llevan a este presente. Estas totalidades son presente en que se concreta el pasado y que van a recuperar el pasado de manera que llegan a este presente. Así que, bueno, en este momento, la historia es necesaria para entender cómo se fue formando la totalidad, pero también para entender quiénes quedan fuera de ella, quiénes entran solo como un insumo que sirvió para la creación de esta sucesión de hechos que se concretan en un presente. Entonces hay que hacer historia de la totalidad y de la exterioridad, de aquellos que han quedado fuera de la historia. Y eso ya lo vimos en la etapa anterior, que trata de recuperar la historia de América Latina, y lo vamos a ver en la última etapa que vamos a tratar, que es ya la historia de los límites a la historia que hay que trascender, que aparecen en la política de la liberación, tomo 1. Bien, el presente es concreción de ese pasado. Hay un punto de partida que hay que criticar y hay que ver el presente excluido y cómo es la historia de su exclusión. No podemos pensar esas categorías de la filosofía de la liberación si no partimos de una historia del mundo. Es una historia donde está la geopolítica, donde se establece el centro de los relatos y el centro del poder, y entonces entendemos cuáles son los que quedan excluidos. Bien, me quedan 2 minutos. Bueno, rapidísimo. Después tenemos a Marx. En esta etapa anterior fue Levinas. Es la alteridad la que se va a historiar. Bueno, después tenemos a Marx. En Marx tenemos ya varios tomos que hace Dussel acerca de la formación del capital. Es un estudio en que cruza la parte teórica con la parte biográfica. Hay un uso de la historia. Dussel es doctor en historia, además de doctor en filosofía. Y después, bueno, tenemos este librito, Las metáforas teológicas de Marx, en que tenemos muy claro cómo al hacer una historia de Marx, así como yo lo he planteado, que de Dussel hay una motivación desde muy joven por esta preocupación por los demás. Bueno, acá en Marx también incluso se recupera la formación religiosa de Marx como una fuente de las preocupaciones que después le van a hacer tomar partido por los desprotegidos. ¿Por qué estudiar la totalidad llamada capitalista? Bueno, no porque sí, porque está dejando excluidos a algunos. Entonces, bueno, aquí 15 minutos se van volando, por eso no me detengo. Pero acá tenemos una construcción de la historia de Marx como Perdón, si fuente. quieres tomar 3 minutos más para extender un poquito más la idea, unos 3 minutos más extra. Ok, como fuente de la preocupación. Miren, aquí nos lo dice Dussel en su examen de religión del bachillerato, habla de cómo la figura de Jesucristo que se sacrifica por los demás crearía al ser más bueno. La mayor alegría viene del sacrificio por los demás. Después vemos en una carta a Engels, ya grande, le dice, bueno, vivimos en la miseria, es una vida que no merece ser vivida, pero la tenemos que hacer porque si fuéramos animalitos, veríamos por nuestra familia. Pero como no lo soy, quiero descubrir cómo funciona este monstruo que oprime a todos. Es decir, la motivación parece ser la misma y podemos establecer una línea de tiempo. Bueno, como tengo solo 3 minutos, diré que en la cuarta etapa, los diálogos, salimos de Marx, ahí tenemos ya el principio material universal que va a estudiar en su ética. Con los diálogos con Apple llega el principio formal universal, pero además llega este libro y aquí va a ser otra historia. Va a decir, aquí voy a estudiar la ética y nuevamente hago el mismo esquema que con la filosofía de la liberación, inicio con la historia de las eticidades. Es decir, hasta el momento, esta totalidad de estudio de las eticidades, este deber ser, cómo se ha construido. Y entonces va a aplicar los periodos que ya vio en su hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal, los va a aplicar aquí y descubre esas dos grandes
etapas, tres, ok. Esas dos grandes etapas en que, bueno, vamos a ver que, lo voy a resumir, hay un límite helenocéntrico, hay un límite eurocéntrico. El helenocéntrico es, nuestras historias empiezan en Grecia. Si vemos cualquier historia de cualquier idea, vamos a ver que las inician en Grecia, sea de la adivinación, sea el socialismo, sea de lo que ustedes quieran. Bueno, no, del socialismo a veces se inician mucho, mucho después. Veamos, Black Athena, Martín Bernal. Bueno, este es otro que dice, no, empieza antes de Grecia. Ese es uno de los límites que trata aquí. El otro límite es eurocentrismo. Y por último, en este libro, que es la política, aquí se va a historiar la ética, acá se va a historiar la política. Acá se establecen 7 límites. Ya no nada más el helenocentrismo, el eurocentrismo, sino occidentalismo, secularismo, la periodización clásica de antigüedad, Edad Media, Renacimiento, modernidad, y la exclusión de América Latina de la modernidad. Pero bueno, no da para discutir todo eso y creo que estoy ya en el tiempo. Concluyo una cosa rápidamente. No es posible hacer, a ver, perdón, concluyo. Para la filosofía ética y política de la liberación, la historia es absolutamente necesaria para la correcta aplicación de las categorías, para el descubrimiento de la totalidad, para el descubrimiento de la exterioridad y los mecanismos de exclusión, de dominación y de explotación. Solamente a partir de la historia es posible pensar la totalidad a partir de su materialidad, su contenido real. Solamente a partir de la materialidad se puede exigir un futuro más justo. Es decir, no solo el pasado, la historia no solo como pasado, sino como posibilidad de proyección al futuro. Totalidad, exterioridad, liberación, alienación. Es decir, las categorías clásicas de la filosofía de la liberación. Desde que el presente no es sino una mediación de la totalidad para construir... Bueno, ok. Lo vamos a concluir aquí. Creo que he hecho la conclusión. Si hay algún tipo de discusión después, pues con gusto se afinarán puntos que en 15 minutos no se pueden. Bien. Espero Muchísimas haber gracias. quedado en tiempo. Muchísimas gracias por justamente el control del tiempo y también lo que nos compartes, ¿no? Esperemos que ahorita en unos minutos podamos comentar y discutir en referencia a tu ponencia y a las de los demás compañeros. Sí. Ahora, Creo a que... continuación, vamos a hacer un ajuste respecto al cronograma que teníamos ahí planteado. Le vamos a dar la palabra al compañero Hugo Alan Matos con su ponencia, Euem Nos, a questão de identidade e a praxis de libertação. Adelante, Hugo. Tienes igual 15 minutos. Boa noite, eu quero saudar a organização do Congresso, Otávio e a meus companheiros aqui, companheiras que estão na sala, e a você que está assistindo. Quero agradecer por ter me passado à frente, me desculpem os colegas, infelizmente eu tive um compromisso inadiável mais tarde, talvez não consiga ficar até o final, então quero agradecer bastante. Eu vou falar em língua portuguesa, por isso me desculpo, né? Portuguesa brasileira, mas tentarei falar bastante devagar para que todos possam acompanhar. Quero fazer uma contribuição de algo muito específico e muito pequeno, a filosofia da libertação, que eu peguei em libertação, em Mulher e Libertação Latino-Americana, a obra de professor Henrique Dussel, publicada pela primeira vez em 1980. Ali, o professor, ao mostrar que a erótica europeia, os filósofos europeus têm uma concepção extremamente machista, misógina, eurocentrada, ele vai para uma hipótese que me parece muito importante e que ainda hoje nós não pensamos suficientemente bem no interior da filosofia da libertação. E eu quero falar um pouquinho disso. O título Eu em Nós se dá justamente da gênese deste problema, a meu ver, que não é só um problema erótico, mas extrapola a dimensão erótica
e nos traz hoje um problema a ser pensado e discutido de extrema importância para a praxis política latino-americana e mundial. Pois bem, ao começar pensando sobre a questão da identidade e da identificação apontada por Dussel nessa obra, a gente tem uma ideia muito clara de que mesmo a psicanálise freud-lacaniana, apesar de dar alguns passos em relação à modernidade anterior, ela ainda conserva intacta a identidade do eu. O professor Henrique Dussel aponta isso em sua obra, e essa identidade do eu, ela nos ajuda a compreender esta identidade como uma expressão metafísica da identidade de um modo de sociedade que depois vem ser expressado pela modernidade. O eu, portanto, seria essa expressão maior, a expressão máxima de um projeto de civilização que se concretiza com a modernidade. Pois bem, então, apesar de Freud e Lacan avançarem bastante, eles ainda deixam intacto isso. E o professor Henrique Dussel nos diz assim, vou citá-lo, e aí citarei em espanhol, para ser mais fiel à obra. Habría, ao contrário, um eros alterativo, que tiene em consideração ao outro como outro. Seria el ágape. El eros privilegiaria el oído, la justicia, el tato y contacto. Platón habla de la beleza de eros como mirada, mientras que se toma el Cantar de los Cantares, este livro de la Bíblia judeo-cristiana, lê em primeiro versículo: Eu te beso com beso de mi boca. Por que essa reduplicação? Porque o beso é o contato de uma parte do rosto. Já não é visto, sino que é sentido, experimentado. É todo um outro eros, outra descrição da sexualidade. Então, o que o professor Henrique Dussel está mostrando é que a cultura hebreia, a partir da sua expressão do livro do Cântico dos Cânticos, como falamos em português, e Cantar de los Cantares em espanhol, ali você já teria sinais de uma outra erótica que não é erótica do eros como mirada, do eros como aquele olhar que compreende, o olhar da compreensão do logos, e sim um olhar de uma outra erótica, que é a erótica do sentir, do tocar, do ouvir. Uma erótica sensível, poderíamos dizer, mas uma sensibilidade que vai muito além do logos. Pois bem, nessa mesma obra ainda, continuando apontando os limites da psicanálise freud-lacaniana, o professor Dussel chega a uma questão que é a questão central, a meu ver, na minha pesquisa, pelo menos é a questão central, e hoje me parece que é uma das questões centrais da praxis de libertação, que é justamente a questão da identidade. E essa questão da identidade, ela parece ser algo que, a princípio, seria apenas um ornamento, um adereço, um apêndice, mas que não é. E por que ela é central? Eu vou citar novamente o professor Dussel na obra. Ele diz assim: é necessário, então, uma subversão total do esquema interpretativo da realidade psíquica e erótica, analisada tanto por el psicanálise clássico como por la psiquiatria vigente, também la chamada existencial. La vida erótica normal é uma adequada abertura servicial com respeito ao outro, em sua mais extrema generalidade ou concreta situação. Toda enfermidade mental ou deformação erótica é um modo de totalização narcisista. E prossegue, então. Desculpem meu espanhol muito ruim, estou lendo aqui. Então, para o professor Dussel, há a necessidade de encarar, compreender a relação de alteridade, inclusive a erótica aqui, como uma relação natural. É uma retomada muito forte do Emmanuel Levinas
não do Emmanuel Levinas do Totalidade e Infinito ainda, mas posterior, inclusive, que o professor Dussel tem chamado de segundo Levinas, que é o Emmanuel Levinas do Humanismo do Outro Homem, né? É o Emmanuel Levinas de a sua outra obra, Entre Nós Outros, sim? Onde está muito claro esta necessidade de uma recolocação da alteridade como natureza humana. Isso está explícito ali, apesar de já estar contido em Totalidade e Infinito, ele vai ser mais explícito nessas obras que eu citei, e o professor Dussel também o faz desde a década de 80, nessa perspectiva. A alteridade, então, é a natureza humana. E isso é importantíssimo. E hoje, sobretudo, a partir da praxis com os movimentos sociais, nós percebemos que, ainda que, em geral, nós nos conscientizemos da necessidade de atuar na política, ou atuar pelo outro como serviço, coisa que tanto Levinas quanto o professor Dussel apontam como o remédio ou algo que seria a saída do eu para o nós, seria justamente a abertura ao outro. Sim? Contudo, a questão fundamental da pesquisa é como o Levinas narra com muita força, muita expressividade, que a abertura ao outro é aquilo que vai tirar o eu do seu egoísmo, da sua autorrealização, da sua ilusão e alienação, da tentativa de totalizar-se em si mesmo, a abertura ao outro não bastaria para a praxis política. Essa é a hipótese fundamental da pesquisa. É necessário algo mais, porque essa passagem de um eu totalizado para o si, como vai chamar Emmanuel Levinas, que é a abertura ao outro, e depois o professor Dussel vai trabalhar muito, ainda que se tenha a conscientização da abertura ao outro, o Levinas diz que é justamente a abertura do pensamento, é a saída da alienação, da ingenuidade para o pensamento, a abertura ao outro, não bastaria para a praxis política, porque é necessário a ação. Então, ainda que tenhamos a consciência da necessidade do serviço ao outro, isso não basta para a praxis política. E aí, o professor Dussel vai complicar um pouco mais isso, muito mais adiante, nas 16 teses de economia política, e eu vou citá-lo mais uma vez para já ir encaminhando para o final aqui e colocar o tamanho do problema. Em lo transcendental ao capital, es desde o gênero negado, desde as raças discriminadas, desde as culturas despreciadas, desde suas línguas, suas tradições, desde seus modos de produção agrícola, desde sua organização política, etc., que se origina la crítica a los momentos negativos e destructivos transcendentales de la modernidad. Además, o projeto que se vislumbra em el futuro não é do tipo do proposto por la altermodernidade mundial, universal, com identidade unívoca, sino que se pensa como um pluriverso analógico com semelhança, pero sem identidade. Sem identidade. Quero ressaltar isso porque, coincide exatamente com Emmanuel Levinas, sim, para além da essência, pero seu artículo com o mesmo título, Sem Identidade, em Humanismo de Outro Homem, e a fundamentação, a persona da praxis de la liberação na altermodernidade, ou, como nós outros já conhecemos, que é pluriversal analógico, que vai fazer a passagem de este tempo de la modernidade para outro momento que vem, outro mundo que vem e que vamos construindo, é algo que é sem identidade. Isso é muito complexo porque nós temos que sair de uma posição onde a identidade do eu, está fetichizada. Já estou Compañero, terminando. perdón, 3 minutos para concluir.
Perfeito, Otávio, obrigado. Então, temos que sair da identidade de eu fetichizada, ou do eu fetichizado, para uma posição de abertura ao outro enquanto serviço, onde minha identidade está em este serviço ao outro e se perde, portanto, enquanto identidade. Pero a praxis de liberação, ela vem como eu que está ali a serviço, que não é mais eu, pero é nós outros, nós, como o professor Dussio tem dito, por isso que se perde a identidade. Esta é a interpretação da pesquisa hasta agora. Assim que eu tenho proponido conceito ou uma prática que nos ajuda muito, que é enosamento. Em português, enosamento é dar o nó. E o nó é o singular do nós, em português. Em espanhol ficaria, como são nudos, então nudosamento. Sim? Seriam uma praxis de uma saída de eu, de seu egoísmo, justamente para não só sua noção, pero a praxis em comunidades. Sim? Seria necessário um movimento propedêutico anterior à própria política, que é um movimento de saída de eu que se crê indivíduo, identitário, e daí por delante, para uma assunção de la comunidade, como Dussio chama, la comunidade originária, la comunidade desde onde nunca saiu, pero que se alienou pelos processos modernos, capitalistas, neoliberais, de alienação. Assim que essa prática seria uma prática propedêutica ainda à entrada da política. Seria algo a se prestar muita atenção, a criar instituições para que nós possamos novamente nos crer como comunidade, nos praticar, nos sentir como comunidade, e antes da própria assunção da política, seria um momento de passagem à política da libertação. É isso, muito obrigado. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a pasar a la siguiente ponencia del compañero Joel Marcelo Hernández Cerón, que está titulada de la filosofía de la liberación al giro decolonial, el descubrimiento del otro. Adelante, Marcelo, igual tienes la palabra, 15 minutos. Gracias, Octavio. Buenas tardes a todas. Pues como tenemos un tiempo muy breve, voy a pasar a leer la ponencia sin más. Bueno, antes agradecer a la organización del Congreso, también agradecer a la Asociación de la Filosofía de la Liberación, sobre todo a nuestro querido maestro Enrique Dussel, ¿no? Que él siempre está ahí al frente de estos eventos. Bueno, y sin más, nada más una pequeña errata. Mi ponencia se llama De la filosofía de la liberación al giro decolonial, el desencubrimiento del otro, no el descubrimiento. La tradición filosófica crítica latinoamericana se ha enfrentado a la necesidad de darle una respuesta a la problemática de la alienación cultural del subcontinente. Sin embargo, regularmente no ha superado el eurocentrismo moderno. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo la filosofía de la liberación ha realizado una de las más precisas críticas a la ideología moderna por medio de la interrogación a fondo de los mismos fundamentos epistemológicos que la rigen. 1492, punto de inflexión. Iniciaré mencionando sucintamente algunos hitos que marcaron el camino a la filosofía de la liberación para llegar a plantear su impugnación a la visión tradicional de la modernidad. Para Enrique Dussel, la primera crítica al genocidio de la conquista viene de las filas del invasor. Inspirado en Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas mostró la crueldad de la guerra de invasión, por lo que, para Dussel, representa el primer crítico de la modernidad naciente.
Sin embargo, es desde la resistencia de los pueblos originarios que vinieron las primeras críticas al colonialismo. En autores como Hernando de Alvarado Tesosomoc o Guamampoma de Ayala, vemos la respuesta a las ideas racistas que los europeos hicieron de los pueblos de Abya Yala. Ahora bien, para lograr el sometimiento de las civilizaciones invadidas, fue necesario la implantación de una filosofía colonial desde un centro metropolitano. De ahí que la filosofía que nació en los virreinatos coloniales se estructuraba bajo la situación de dependencia constitutiva. Así, la filosofía colonial tendría una función estratégica de fundamentación del sometimiento implantado, el cual se prolongó a través de la élite criolla, quien continuó defendiendo y justificando el statu quo del proyecto de la modernidad europea. Una vez consumadas las independencias criollas, el intento de librarse del dominio colonial no habría sido completo, porque se implementaron sistemas filosóficos anglosajones como la filosofía utilitarista y la pragmática, vinculadas al establecimiento de nuevos imperios y el origen de nuevas subordinaciones y dependencias que actualmente siguen vigentes. Se emancipó de un sistema de dominación, el hispánico, pero no se consiguió la real liberación soberana de los pueblos. Ya en el siglo XX, una clara postura crítica ante los resabios coloniales la vemos en el pensamiento de Carlos Mariátegui, quien, desde un marxismo heterodoxo, señala las condiciones de explotación económica y la dominación política del pueblo peruano. Retomando los planteamientos de Mariátegui, la teoría de la dependencia de Aníbal Quijano estableció una crítica radical a la situación de subordinación de los países dependientes en el sistema mundial capitalista imperialista, tratando de explicar la situación de dominación y explotación existente y de plantear alternativas. A finales de los años 60, los filósofos Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea escenificaron una polémica de importantes repercusiones para el ámbito de la filosofía latinoamericana. En 1968, Augusto Salazar Bondy interpela a sus colegas con la pregunta: ¿existe una filosofía de nuestra América? La interpelación fue asumida por Leopoldo Sea. Salazar Bondy establece una relación directa entre la autenticidad de la filosofía y el nivel de desarrollo económico y social de los pueblos, mientras que Sea parte de la filosofía de lo mexicano hacia la filosofía de lo americano y de esta transita a la filosofía de la liberación. La polémica no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de las mismas preocupaciones que marcaron la autoconciencia filosófica del continente y coadyuvaron a la concreción del movimiento de la filosofía de la liberación. Los principales argumentos expuestos por Sea y Salazar Bondy en su polémica influenciaron a la naciente corriente crítica. Efectivamente, Salazar Bondy puede ser considerado como uno de los inspiradores del actual proceso de autocrítica filosófica en el continente, devenido giro descolonizador. Cabe resaltar que el grupo de filósofos que formó parte de los diálogos que fundaron la filosofía de la liberación fue heterogéneo, pero compartieron unos postulados básicos sobre la función social, política y liberadora de la filosofía. Los liberacionistas tratan de liberarse del dominio eurocéntrico. Ciertamente, el más coherente en su crítica ha sido Enrique Dussel, quien ha sostenido la necesidad de una segunda emancipación y sus aportes han construido un sólido andamiaje teórico para el proceso de descolonización. Desde la década del 70, Enrique Dussel fundamenta su sistema filosófico en el reconocimiento de la vida humana de los oprimidos y excluidos, lo que exige superar el helenocentrismo y el eurocentrismo, para plantear una historia mundial y crítica que resitúe el papel de las civilizaciones no europeas en el surgimiento de la llamada modernidad. Sin embargo, son sus obras posteriores a los años 90, donde la destrucción de la historiografía tradicional posibilita una nueva mirada no eurocéntrica que permitirá plantear un nuevo proyecto civilizatorio.
la transmodernidad. El punto de partida de la filosofía de la liberación es la categoría de exterioridad, como mediación conceptual, ética y políticamente necesaria para la liberación. Dussel articula a Levinas y Marx a través de dicha categoría al aplicarla a la relación entre el capitalismo y su periferia, para lo cual habría que ejercer su función crítica desde la exterioridad del capitalismo, interviniendo en la praxis política en los diversos movimientos de liberación y revolución popular y nacional. Asimismo, los planteamientos marxistas, aunque como elementos para la constitución de la perspectiva decolonial son pertinentes y necesarios, no son suficientes, ya que el marxismo y principalmente el materialismo histórico están limitados por ser perspectivas críticas al capitalismo, pero dentro de los márgenes de la modernidad y determinadamente marcadas por el eurocentrismo colonial. De ahí que, si se pretende comprender el sentido de las culturas originarias de nuestro continente, es necesaria la deseurocentrización de la teoría crítica latinoamericana. Dentro de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, consideramos 3 aportes clave para el desarrollo del giro decolonial, a saber, el método analéctico, la crítica a la modernidad y la propuesta transmoderna. Veamos algunos aspectos que los componen. La analéctica latinoamericana. La constitución de un método para una filosofía de la liberación tiene una gran importancia para la teoría decolonial, pues concibió el lugar de enunciación de la filosofía latinoamericana. Puesto que su argumentación en contra de la ontología de la identidad moderna se fundamenta en la diversidad analógica del ser, el método de la filosofía de la liberación supone una ruptura epistemológica. Dussel muestra el sentido histórico de dominación de una dialéctica que se identifica con una ontología entendida como totalidad cerrada, a cualquier exterioridad, es decir, como una totalidad totalizante. El método de la filosofía de la liberación intenta ir más allá de la totalidad, hacia la exterioridad histórica como proceso de liberación. En efecto, Dussel constata que toda dialéctica parte de un hecho y llega a un punto hacia donde se dirige el movimiento dialéctico. La filosofía de la liberación desarrolló su método desde la complejidad de las circunstancias latinoamericanas para fundamentar un nuevo modo de concebir la realidad. La construcción de un lugar de enunciación propio de la liberación latinoamericana implica 2 momentos. Uno de destrucción de la ontología dominadora y otro de construcción de un marco categorial con el cual interpretar de una manera distinta la realidad del neocolonialismo. Para Dussel, ni siquiera la mejor tradición crítica europea ha logrado superar el origen mítico violento de la modernidad. Desde la perspectiva analéctica, el otro, la exterioridad del sistema, no es mera manifestación del ente, sino que se revela desde su subjetividad al decir su palabra. El objetivo es trascender la ontología de la identidad y la totalidad hacia una comprensión de la persona humana no cósica. Se trata entonces de la creación de una nueva totalidad donde la interpelación del otro excluido en la antigua totalidad sea escuchada y se interprete la revelación de la exterioridad desde el otro con la finalidad de crear un sistema más justo. Este método toma en cuenta, en primer lugar, las prácticas históricas de liberación concretas, previas a la teorización, de manera que la característica distintiva de la analéctica es que es intrínsecamente ética y no meramente lógico-epistemológica. Dado que la palabra del otro viene desde la exterioridad para irrumpir en el mundo, negar la historicidad es negar al otro en su praxis histórica. Así, este método estructura la impugnación hecha por Dussel a la totalidad de la modernidad. En consecuencia, la analéctica ha construido un lugar de enunciación para la liberación, dado que permite reinterpretar las ciencias modernas regidas mediante la lógica de la totalidad. La filosofía de la liberación frente al mito de la modernidad. La categoría de modernidad
tiene una presencia problemática en el discurso crítico dusseliano. En Filosofía de la Liberación, publicado por primera vez en 1977, Dussel afirmó la tesis según la cual la cuestión de la modernidad empieza con un problema de centralidad. Cito al maestro. Desde la experiencia de esta centralidad conseguida con violencia, el europeo comienza a considerarse como un yo constituyente. Es el nacimiento de la historia de la subjetividad moderna, del eurocentrismo. La centralidad europea en la historia mundial es la determinación esencial de la modernidad. Fin de cita. El problema con la centralidad europea de la modernidad es que fue lograda mediante la utilización justificada de la violencia en el establecimiento del proyecto expansionista de Europa hacia Occidente, por lo que se hizo necesario para el discurso moderno la imposición de la idea de que el centro era en efecto Europa. Así, los relatos imperantes para la consolidación de las prácticas coloniales forjaron la visión mítica de la modernidad. Para Dussel, en primera instancia, el Mediterráneo era considerado como el centro del mundo por los pueblos que lo navegaban para comerciar. Europa estaba sitiada. No podía expandirse por Oriente, pues allí limitaba con el mundo árabe y Asia. Por consiguiente, los navegantes de la península ibérica salen hacia el occidente por el Atlántico, lo que trajo como consecuencia que tanto el mundo árabe como el Mediterráneo perdieran su centralidad. Debido a esta descentralidad geopolítica, Europa emerge como centro de la modernidad. De ahí que Dussel concluyera que la centralidad de Europa se constituye con la salida al Atlántico y que con la descentralización del Mediterráneo eclosiona la modernidad. Compañero, 3 minutos, por favor. Muy bien. Es decir, Europa surge como la primera centralidad del sistema mundo capitalista. Voy a abreviar, pasar a las conclusiones. Desde el planteamiento de la filosofía como la respuesta a núcleos problemáticos universales, la propuesta dusseliana de transmodernidad afirma las epistemologías no eurocentradas y reivindica el lugar de las culturas no hegemónicas en la historia. Para alcanzar la destrucción del mito eurocéntrico de la modernidad, la filosofía de la liberación necesita reivindicar los mitos originarios, distinguiéndolos de categorías filosóficas y reconociendo otras fuentes de conocimiento populares. En definitiva, solo derribando el prejuicio eurocéntrico de la filosofía como filosofía universal, podremos iniciar el camino hacia la transmodernidad. En conclusión, las reflexiones acerca del encubrimiento del otro que Dussel realizó desde la perspectiva de la constitución de un paradigma ético-político de liberación forjaron herramientas conceptuales que hacen posible la formulación de un giro decolonial. Esta revolución epistemológica intenta impulsar una teoría acerca de la praxis de liberación latinoamericana desde una perspectiva y con la pretensión de superar la alienación eurocéntrica que dominó con anterioridad el pensamiento crítico latinoamericano. Asimismo, la pretensión de superación de la modernidad fundamenta el proyecto modernidad-colonialidad, cuya tendencia se ha cohesionado en torno a la categoría analítica de colonialidad propuesta por Aníbal Quijano, como paradigma epistémico a partir del cual abordar las relaciones entre poder y saber en el mundo contemporáneo, especialmente desde la práctica militante de liberación de los pueblos. La conceptualización de la colonialidad implica necesariamente la crítica de la modernidad, descubriendo su cara oculta a través de la praxis política latinoamericana, deviniendo así en una auténtica epistemología decolonial que subvierte las teorías establecidas por la modernidad hegemónica. Es a partir de la crítica a la visión etnocentrista de la modernidad que Dussel propone un giro categorial para lograr comprender el proyecto civilizatorio occidental desde un lugar de enunciación radicalmente opuesto, esta vez desde la realidad histórica particular de los sujetos subalternizados y oprimidos
por el paradigma epistemológico occidental. Precisamente, en virtud del carácter crítico con respecto al eurocentrismo, es que autores como Ramón Grossfogel, Nelson Maldonado o Karina Ochoa, entre muchos otros, han leído la filosofía dusseliana de la liberación como una crítica definitiva al eurocentrismo. Finalmente, desde mi perspectiva, la filosofía de la liberación establece los ejes temáticos sobre los que se desarrollan las teorías decoloniales, a saber, ha hecho una de las más potentes críticas al eurocentrismo y ha comenzado la deconstrucción del marco categorial de la filosofía moderna. Para la filosofía de la liberación es necesario repensar la racionalidad crítica desde donde se hace posible asumir la reconstrucción de las categorías provenientes de la filosofía europea para avanzar en la adecuada superación de la razón eurocéntrica unívoca a partir del reconocimiento del otro negado por la violencia colonial. Por consiguiente, es notorio el esfuerzo de Enrique Dussel por contribuir desde la teoría a la praxis liberadora y apuntalar la descolonización del ser, saber y poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañero. Y por último, pasamos a la ponencia de nuestro compañero Abdiel Rodríguez Reyes, que lleva por título El giro decolonial en Enrique Dussel. Disculpa, Joel. Octavio, hay una pregunta para Joel de Facebook. Si quieren las dejamos, gracias, si quieren las dejamos hasta el final Ok. para que podamos concluir las ponencias, pero gracias. Abdiel, adelante, tienes la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, quiero agradecer a los coordinadores de este 20º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, y también quiero agradecer particularmente al compañero Alberto Reyes por animarme a participar. También quiero agradecer en particular a la FIL y el enorme trabajo de Enrique Telles por echar adelante estas mesas. Estamos participando de esta mesa que tiene como título Filosofía de la Liberación. Es la configuración de la filosofía de la liberación con esta ponencia sobre el giro decolonial en Enrique Dussel, que este tema también ha estado presente en los compañeros que me han antecedido. Así que vamos directo a la cuestión, pues. Es de harto conocimiento que el denominado giro decolonial ha ganado muchísimo espacio en los circuitos académicos, primero en Estados Unidos, pero ya es un fenómeno global. También ha ganado espacio en el progresismo latinoamericano y en la comunidad misma. También es evidente el surgimiento de las rupturas internas de ese giro, y el caso más conocido quizás es el caso de Santiago Castro Gómez, que ya desde este texto, El tonto y los canallas, nos anunciaba ya que tomaba cierto distanciamiento del giro decolonial. Pero el compañero Castro Gómez es una figura clave de este posicionamiento. Y esto de posicionamiento lo tomo por las sugerencias, si se quiere, del compañero José Romero Lozaco, que ha llamado la atención a que se le llame a esto posicionamiento en vez de, por ejemplo, perspectivas. Y eso es por una cuestión de la centralidad del cuerpo, pues. Y que me parece muy oportuna esto que señala
el compañero José Romero. Entonces, estamos ante que el giro decolonial es un posicionamiento epistemológico y político, que, como ya hemos dicho, Santiago se asume ya desde este texto como un observador, pues, desde el 2019, es decir que todos estos debates, si se quieren, son relativamente recientes. Ya él se asume como un espectador crítico, y es precisamente él quien en los últimos meses ha hecho algunas críticas a Dussel, pues, que vamos a hacer referencia brevemente a ellas. En este contexto, diríamos que de debate o de diálogo, nos preguntamos, y no queremos dejarlo pasar por alto, bueno, ¿qué es eso de giro decolonial? Pues, ¿quiénes son sus proponentes? ¿Quiénes son sus críticos? Y siempre es importante definirlo, pues, o por lo menos intentar definirlo. Ya Joel ha hecho algunos apuntamientos en esa dirección, pero bueno, esto lo digo porque se han dicho tantas cosas de lo decolonial, los giros decolonial, muchísimas generalizaciones que ya no sabemos ni qué pensar. Creemos que en vez de ayudar, muchas veces ayudan es a la confusión. Mucha gente quiere tratar el tema de colonial y lo hacen con tanta ligereza que sinceramente deja mucho que decir. Por eso, si queremos hacer la crítica de colonial, incluso si queremos hacer la crítica a lo de colonial, tenemos que leer a los de colonial. Leamos a los pensadores y pensadoras claves, y también tenemos que hacer una radiografía de las experiencias de coloniales, para entonces saber de qué se trata. Hacer abstracciones de lo decolonial para hacer una crítica aporta muy poco. Eso no quiere decir que no se pueda criticar, por supuesto que sí se puede criticar lo decolonial. Santiago Castro Gómez lo hace muchísima gente, porque es a partir de la crítica que incluso este posicionamiento surgió, y es con ella que también lo decolonial crece. Tratando de responder a esa pregunta de qué es el giro decolonial, podemos decir que es un posicionamiento epistemológico y político crítico a la colonialidad. No queremos entrar en ese debate de quién dijo primero colonialidad, pero sí queremos mencionar que el aporte del pensamiento y del marxismo negro, por ejemplo, de Frederick Robinson, es importante. Y por supuesto también el trabajo de Aníbal Quijano, que alimenta y le da robustez a este concepto como lo entendemos ahora mismo. Pero también hay que señalar el aporte del marxismo negro, incluso también en los aportes de Immanuel Wallerstein a esta conceptualización. Podemos decir en un sentido amplio que este giro decolonial es una crítica a la modernidad capitalista. También es un cambio de dirección, pues, es decir, que tomas otra ruta a lo que se está haciendo. Es un giro, como también ocurrió con el giro lingüístico, con el giro pragmático. Es importante resaltar como un tema central que este giro se alimenta de las herencias milenarias de los pueblos aurorales, como decía
un filósofo y pensador y lingüista guna que murió recientemente, panameño, que se llamaba Aristóteles Turpana, de los pueblos aurorales, pues. Es decir, el giro decolonial se alimenta de las herencias milenarias de los pueblos aurorales y de las resistencias negras ante la esclavitud, y cómo esos saberes que emanan de ella alimenta precisamente este posicionamiento epistémico y político que llamamos giro decolonial. A diferencia de otros giros, lo decolonial implica una política concreta liberadora. Es decir, que necesitamos totalmente sacudirnos de esas cadenas de la modernidad y la colonialidad que vienen hermanadas. En todo ese devenir se ha señalado también la centralidad, por ejemplo, de pensadores como Augusto Salazar Bondy, que creo que es importantísimo rescatar esa trayectoria de Bondy y cómo aporta a lo que hoy llamamos giro decolonial. Ahora, bueno, como les decía, voy a mencionar algunos elementos de las críticas de Castro Gómez. Hay que señalar que él, como todos saben, fue parte de esta red y que por lo tanto sabe de primera mano qué fue lo que pasó y no pasó, y sabe los detalles, cómo se van creando las rupturas que ya señalaba. Es decir, que es una voz importante en todo esto y hay que tomarse el tiempo para escuchar sus críticas. El mismo Castro Gómez señala que dicho sea de paso, el doctor Jorge Zúñiga está organizando una actividad de homenaje al maestro Dussel, y uno de los que va a participar es Santiago Castro Gómez, pues en este homenaje a Dussel. Él mismo señala que la obra de Dussel, explícitamente lo dicen, fue un referente continuo. Él habla de grupo, no sé por qué razón habla de grupo, porque al final esta generación, Grofogel y todos ellos decían que, bueno, no existía tal cosa como grupo. Por eso yo digo, bueno, red heterogénea. Creo que Restrepo es el que ha dado esa definición de red heterogénea. Bueno, al margen de eso, de si grupo o red, la cuestión central es que si uno dice, bueno, existe un grupo, eso supone cierta unidad de análisis, y según Grofogel, esto nunca hubo, pues nunca se dio. Hubo reuniones, hubo debates, pero no era un grupo, sino más bien, como decía, y tomando esto de Restrepo, era una red heterogénea. Y de hecho, muy heterogénea, pues. Ahora podríamos decir que hay muchos bandos de esta red, o grupos o subgrupos. Algunos de los más visibles son, bueno, el proyecto de Grofogel, el proyecto de Mignolo. Cada quien tiene proyectos editoriales distintos y posicionamientos políticos diferentes, pues. Eso lo vemos, por ejemplo, con respecto a cuál es el posicionamiento político que tienen ellos con respecto a Venezuela, pues. Y el mismo Dussel, por ejemplo, el posicionamiento político que tiene el maestro Dussel es distinto al posicionamiento político que tiene Mignolo, por ejemplo. Entonces, en Mignolo vemos que a él habla, por ejemplo, de opción. Ya diríamos que una opción es algo que podemos o no tomar. En cambio, Grofogel habla de una necesidad, es decir, que hay una urgencia de hacer algo y que no es una opción. Y aquí se juega la vida o la muerte. En verdad, hay muchísimas cosas que llaman la atención de esas críticas que hace, o esa explicación que hace Castro Gómez en esos videos que hace de sus clases, al referirse. Él está refiriéndose a este libro, pues, de Dussel, que es 7 ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro decolonial. Él, comentando este libro, bueno, él señala que le llama la atención, por ejemplo,
que Dussel se atribuya que la filosofía de la liberación es la formulación del giro decolonial. En verdad no sabemos por qué esto le llama la atención, porque bueno, aquel movimiento que surge de la década del 60, en el cual participa también Salazar Bondi, en esto que señalaba Joel, en toda esa amplitud, el movimiento de la filosofía de la liberación brinda muchas herramientas para la lucha por la descolonización epistemológica y política. Entonces, también otro aspecto que señala Castro Gómez, según él, es la dificultad de la coherencia en la obra de Dussel. Con coherencia queremos decir es, bueno, que no se vean las rupturas, que no se vean las rupturas, las discontinuidades, etc. Pero vemos Compañero, perdón, 3 minutos. Listo. Entonces vemos, para ir acelerando el paso un poco, si vemos la historia de la iglesia en América Latina, que es, creo que si no me equivoco, y me corrigen los compañeros y compañeras que están aquí, es el primer texto publicado por Dussel. Y vemos los últimos, por ejemplo, la política de la liberación, vemos que hay una coherencia. Obviamente no hay un bloque monolítico, pero hay una coherencia de reflexión siempre por la liberación. Otro aspecto tratado por Santiago es el tema de que Dussel hace una teología política, y Dussel ha hecho énfasis en esto, que hay que hablar más bien de una crítica teológica, pero bueno, siempre sale eso a relucir, que, es decir, catalogar a Dussel como un teólogo para hasta cierto punto descalificarlo, etc. Bien, para terminar, según el mismo Santiago Castro Gómez y el mismo Grofogel, uno de los que, la persona que lanzó este concepto de giro decolonial fue Nelson Maldonado Torres, y él recientemente ha escrito un artículo en la revista, en la Latin American Research Review, precisamente sobre colonialidad y giro decolonial, y allí reconoce en reiteradas ocasiones la centralidad de Dussel y la influencia que tiene Dussel en él, y por supuesto él cuando formula el concepto de giro decolonial, entonces está pensando en esa rica relación que establece con Dussel a finales de 1998. En conclusión, y bueno, saltándome algunas cosas que también quería decir, precisando esos momentos en que Dussel interviene durante estos últimos 25, 30 años en que este giro decolonial se está dando, es que bueno, Dussel sin duda es un pensador clave en todo esto, como ya muy bien ha dicho Joel Hernández. Dussel aporta sustantivamente a la crítica a la modernidad y hace una propuesta de transmodernidad que se construye colectivamente al calor de las contradicciones de este orden vigente, y es una construcción colectiva que se viene haciendo desde la FIL y desde otro espacio, y que seguimos reflexionando sobre esta temática a partir de la obra de Dussel y tratando de cubrir todos esos espacios que el maestro por razones obvias no puede cubrir. Y esto es a lo que vamos, pues apuntamos a una praxis decolonial por la descolonización epistémica y política de las ataduras de la modernidad capitalista. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Abriel. Bueno, me da mucho gusto las ponencias que se han vertido aquí, creo que son bastante estimulantes, y aunque quizás en el título parecieran que van en el mismo sentido, más bien ayudan a complementar y a tener una mejor lectura del propio Dussel, ¿no? Desde la perspectiva un tanto más de sus etapas de pensamiento, las perspectivas más actuales, una reflexión en torno a la identidad y las críticas del propio giro decolonial, donde Dussel es una de las figuras centrales, ¿no? Bueno, a mí me despiertan bastantes inquietudes, pero quisiera
darle la palabra a la gente que quiera hacer alguna pregunta. Yo sugiero que le escriban en el chat, les voy dando la palabra. De momento, bueno, me han comentado que hay una pregunta para Joel, más bien la pregunta es para Federico. No sé si tú, Enrique, la quieres hacer de viva voz. Sí, es muy simple la pregunta. Si pudieras, Federico, dar un ejemplo de la historicidad de las categorías. Justo ahí creo que te quedaste en las conclusiones, entonces me quedó la inquietud de cómo podríamos pensar una categoría sin historia o con historia, ¿no? Dependiendo la perspectiva que tomemos, ¿no? Pero por ahí se quedó, creo que pendiente, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Entonces, si pudieras terminar la idea, justo creo que fue en la parte de tus conclusiones, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Enrique. Sí, las conclusiones tuvieron que ser aceleradas, todo tuvo que ser un poco acelerado. De hecho, le comentaba a Enrique que esta ponencia originalmente tenía más o menos otra estructura, que se trataban cosas un poco más especializadas, pero a partir de una participación en un seminario de la AFIL, me di cuenta que era útil conocer esta periodización completa de la obra de Dussel. Así que bueno, decidí hacer algo mucho más, tal vez más en la superficie, pero mucho más esquemático y que da cuenta de los distintos momentos. Más bien trataba de concluir la necesidad de la historia para poder entender bien la filosofía de la liberación de Dussel y hacer filosofía de la liberación con las categorías de Dussel. Entonces, y bueno, va de la mano con lo que Joel hablaba, me parece que era Joel, no, sí, creo que era Joel. Tanto la filosofía de la liberación como la política de la liberación, como la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión empiezan con un capítulo histórico porque desde el inicio es necesario tener el lugar de enunciación. Y ojo, no es nada más el lugar de enunciación con el posicionamiento propio, es desde qué mundo, un mundo que ha sido construido desde otros centros de poder, estamos hablando. Si queremos entender la totalidad, no la vamos a hacer normalmente desde nuestras propias palabras de los que estamos afuera, pero sí hay que entenderla. Entonces hay que ver ese lugar de enunciación, no solamente el posicionamiento propio, como la estructura discursiva de la totalidad. En cuestión de la historia está muy sencillo, es esta periodización que inicia en Grecia, pasa a la Edad Media y que se le llama media porque es lo que media una especie de amnesia entre una época clásica de esplendor y un renacimiento, como que ahí recuperamos la memoria, y después desarrollamos eso en una modernidad. Y bueno, por supuesto hay que, el maestro Dussel aparece bien como esta construcción categorial para entender la historia universal, es una proyección desde la historia alemana romántica que se proyecta hacia atrás, y bueno, ahí es una construcción del etnocentrismo histórico, que es el eurocentrismo. Bueno, todo etnocentrismo es la proyección del grupo propio como la universalidad, como la humanidad entera, y el eurocentrismo es el etnocentrismo fundante de la modernidad tal como lo conocemos. Entonces, bueno, ahí se da esa vuelta. Es como esas biografías, como la biografía de Messi, en que tu abuela le dice cuando es muy chiquitito, tú vas a ser el campeón del mundo. Bueno, ya que es el campeón del mundo, o el mejor del mundo, se hace hacia atrás la historia teleológica que tenía que terminar aquí. Entonces, bueno, eso mismo se hace en la historia eurocéntrica, se crean las categorías de la historia, son creación histórica de la posibilidad de ver la historia. Entonces, bueno, la historia para la filosofía de la liberación es básica porque tenemos que entender la totalidad, cómo se ha construido y los que quedaron fuera de la construcción de la totalidad. Y eso es el presente
que no es sino la concreción de fuerzas en el pasado, discursos en el pasado, que tuvieron la capacidad de imponer la visión. Entonces, tenemos esa totalidad y esa es una cuestión del lugar de enunciación, no solamente como posicionamiento, sino como comprensión del lugar en el que estamos hablando. Le pasó a Martín Bernal en este libro de Black Athena, se le echaron encima a todos por decir, bueno, no, antes está Egipto, antes tenemos raíces de la propia Grecia. En el libro delicioso, estos par de antropologías filosóficas que se usan, que son historias también historias de esa formación de la conciencia de lo que después fue el cristianismo que llega a América, que son el humanismo semita y el humanismo helénico. Bueno, ahí vemos, me fue la onda un poco porque acabo de pasar la basura, me corté toda la basura. Bueno, pero no hay momento de sacarla. Bueno, sí, bueno, ahí va la importancia de la historia para el uso correcto de las categorías. Más que dar un ejemplo de la historicidad de las categorías, es que las categorías se juegan o se utilizan necesariamente dentro de una historia, tanto la historia oficial, en la que hay excluidos, que a veces van a ser mujeres, que a veces van a ser pueblos originarios, que a veces van a ser los no europeos. Vamos a detectar en ese discurso concretado del presente, que es el discurso del ser como se presenta, y ahí, bueno, recuperamos parte de ese uso antiguo. El ser se conforma como un deber ser, en tanto ese ser quiere proyectarse al futuro, quiere permanecer del momento presente al siguiente, no quiere desaparecer. Por eso se le echan encima a Bernal, por eso también recuerdo un artículo que estoy viendo en Estados Unidos, que lo leí, que trataban de Amateur, Dussel, Quijano, Alander. Decían, bueno, esos son pensadores amateur, no son creadores de teoría seria. Bueno, porque el discurso que se posiciona en contra de este ser de la Academia Mundial, bueno, es visto como un no ser, y no se quiere proyectar hacia el futuro. Es decir, la historia es necesaria para poder utilizar estas categorías de y no sé, bueno, no sé si he respondido a la inquietud. Creo que tengo más. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y materialismo? Pero esto no es para mí. Esto es para, debe ser para Abriel. Abriel estuvo hablando de la liberación y la economía. Muy bien, perfecto. Espero haber respondido. Ok. Bueno, cedo la palabra porque sé que hay poco tiempo. Gracias, compañero. Bueno, ahí el compañero Gabriel Herrera también quiere hacer una pregunta. No sé si la quieres hacer de viva voz. Gabriel. Bueno, está en el chat, la voy a leer. Dice, quisiera preguntar cuál es Bueno, la sí, diferencia entre filosofía Octavio. y la liberación. Sí, Perdón, ¿te deseo la perdón. palabra? Sí, lo que pasa es que no podía aprenderle aquí. Ok. Bueno, rápido. Es para cualquiera, porque estoy viendo lo que decías, Octavio, cómo se entretejen las ponencias. Esta pregunta, digamos, es como que ya se había tocado en parte de los grupos que hemos estado trabajando. ¿Cómo entender o cuál sería la diferencia entre filosofía de liberación y de colonialidad o giro de colonial? ¿Cómo podríamos distinguir o en qué momento se distingue o si son lo mismo, ¿no? No sé, cualquiera que pudiera aportar, nada más. Yo quisiera añadir que un poco va de eso de la mano, en concreto para Abdiel, ¿qué críticas él considera valiosas de Castro Gómez y cuáles no tienen razón de ser, ¿no? O si ninguna tiene razón de ser o todas son valiosas. Igual para alentar un poco más la discusión. Bueno, no sé quién quiera tomar la palabra de quienes estuvieron como ponentes. Pudiera empezar. Sí, evidentemente cualquiera de nosotros podría comentar esto, pero creo que, yo partiría para diferenciar la filosofía de la liberación del giro de colonial, que yo creo que también la filosofía de la liberación fue un giro en su momento,
aunque no explícito, fue un giro en el sentido de asumir la dependencia, asumir el neocolonialismo, como se decía en ese entonces, ¿no? Hoy en día, bueno, Aníbal Quijano acuñó esa muy precisa categoría de colonialidad, ¿no? Que le da continuidad al colonialismo, pero bueno, en los 70 se hablaba del neocolonialismo, de la dependencia, y yo creo que la filosofía de la liberación también implicó un giro en el sentido del compromiso político y en el sentido de superar superar el escepticismo el escepticismo teórico, o más bien la falta de confianza, ¿no? Que venía de personajes como Bonfil Batalla o otros que hablaban de una culpa o de un complejo de inferioridad en el latinoamericano. Creo que la filosofía de la liberación rebasa eso y dice, ataquemos la dependencia, ataquemos el neocolonialismo, porque de esa manera estamos haciendo filosofía. Y también creo que fue muy claro Abdiel en decir que el giro decolonial implica también una posicionalidad política, ¿no? No solamente una perspectiva teórica, sino una posicionalidad política. Y en ese sentido, pues van de la mano o se articulan. Sin embargo, pues filosofía de la liberación es estrictamente filosófica, aunque ya lo dijo Abdiel también, aunque se quiera achacarle a Dussel una traducción de la teología a la filosofía, no es así, sino que es una filosofía como tal que tiene su geopolítica y su historia, como bien lo dice Federico, ¿no? Pero el giro decolonial, si atendemos a lo que nos dice Abdiel, yo creo que va más allá, es más amplio, porque la fundamentación filosófica para nosotros la da Enrique Dussel. Sin embargo, el giro decolonial no solamente es filosofía, porque pretende, o algunos asumen como una pretensión política, transformar la realidad, para lo cual se necesita y ahí también ya entran las tendencias actuales, una transdisciplina o como diría Miñolo, una indisciplina, ¿no? Indisciplinarnos. Entonces, la filosofía que cada día tiene que sobrevivir para no salir de las aulas, como pasó en el 2008, se mezcla con la sociología, con la economía, con la política, con la estética, y entonces surgen todas estos giros decoloniales en diferentes campos, ¿no? En el campo de la sociología, en el campo de la política, en diferentes campos, y entonces vemos a Wallenstein, a Quijano y a Dussel formular esa visión global, ¿no? Y no hubiera sido posible así si hubiera sido una propuesta exclusivamente filosófica, ¿no? Entonces yo creo que el giro decolonial no es una propuesta exclusivamente filosófica, sino más bien es una propuesta política, ¿no? Por ahí. Gracias, no sé si los demás compañeros, veo que ya... Adelante, Federico. Ok, gracias. Muy bien, creo que Joel ha dado una de las diferencias. Me gustaría dar otra diferencia sin pretender que esto ni excluya la de Joel ni excluye ninguna otra que se pueda dar. Bueno, ya tenemos a Abdiel de regreso, que seguramente responderá más abundantemente. Pero bueno, la filosofía de la liberación surge en un momento, y es muy interesante ver esto, en que una de las grandes preguntas del pensamiento latinoamericano, que lo vemos en Carlos Astrada con el mito gaucho, que lo vemos con Vasconcelos, que lo vemos con Samuel Ramos, que es quiénes somos y si somos auténticos, el famoso debate de Salazar Bondi con Sea, pero que podemos ver en Maíz Vallenilla también.
la gran pregunta de si somos auténticos y quiénes somos transita, y esto lo vemos de las primeras jornadas de filosofía argentina a las segundas, que la pregunta cambia. La pregunta ya no es por la autenticidad, sino que es por la liberación. Y es porque en ese momento se tiene el periodo interdictaduras que hace que lo urgente para la liberación quede muy claro. Ya no es el descubrir el ser propio, sino el cómo vamos a sobrevivir y el cuál es el enemigo, cuál es el que impide la vida. Entonces se piensa la liberación. Ahora, así como el giro de colonial tiene, como bien dijo Joel, muchas aristas, acá parece que también están, nada más que están separadas, pero están los estudios de la dependencia, está la teología de la liberación. Orlando Falsborda, Enrique Dussel mismo lo comenta, había escrito ya su ensayo pequeño pero significativo hacia una sociología de la liberación. Entonces, es toda una pregunta que cambia. Si en el siglo XIX era si existimos, después pasa a ser si somos auténticos, después pasa a ser la liberación. Entonces, ahí surge la filosofía de la liberación en ese momento histórico y tenemos a la decolonialidad que nace después. Y bueno, yo tengo también mi posicionamiento que estoy trabajando sobre la decolonialidad, pero es otro momento. Además, en Argentina y Sudamérica hay este momento de dictaduras y acá hay un ala muy fuerte en las universidades estadounidenses que, bueno, a veces lo vemos en expresiones en que el concepto raza o género directamente, claramente va desplazando a cualquier cosa que suene a clase, que bueno, habría que discutir si es necesario hacer eso o no. No digo que en todos, bueno, cada uno tiene su comprensión o su área en la decolonialidad, pero creo que eso es importante verlo. Es un momento en que hay un paso, como dijo Joel, también es un giro de la autenticidad a la liberación, y acá podemos tener otro giro. Bueno, era lo único que quería compartir. Hola, sí, bueno, para aprovechar un poco las preguntas, y bueno, lo primero que quiero señalar, creo que hubo una pregunta sobre el marxismo negro. Este texto de Cedric Robinson creo que es de inicios de los 80, pues. Entonces, las críticas y las disputas que han surgido son precisamente porque no lo citan o no hay cita. Pues entonces yo creo que la cuestión de la cita es un tema de un criterio ético importante, pues. También, bueno, no es que sea un policía del pensamiento y decir, con respecto a lo que señalaban de Castro Gómez, cuáles son las críticas y cuáles no son las críticas válidas. Yo creo que Castro Gómez tiene un respeto internacional y bueno, lo que queremos es un diálogo crítico con su propuesta crítica, pues, y que, bueno, nada está escrito en piedra, pues, y podemos hacerle la crítica a lo que él señala. Bueno, también está, la cuestión es el aporte de los pensadores marxistas negros, el aporte de los negros en general, Robinson, Oliver Cox, también las feministas negras, muy importante en esto. Con respecto a la colonialidad, hay todo un debate de quién lo dijo primero, pues, y tampoco tenemos que ahogarnos en eso. Hay una investigación de un filósofo español que se llama Javier García Fernández, que ha escrito un libro que muy interesante, se llama Descolonizar Europa. Y él ha señalado que el concepto colonialidad fue utilizado por un historiador andaluz de Almería, José María Torres Cordero, en 1953. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo después? A veces se vuelven unas discusiones improductivas. Lo que yo sí creo que es importante es reconocer los aportes que alimentan al concepto. Y son las experiencias, como decía, de nuestros pueblos aurorales y de la resistencia negra. Creo que eso es un alimento espiritual importante para el giro decolonial. Y por supuesto toda la reflexión que hacen en la academia
una academia militante, como es el caso del maestro Enrique Dussel. Entonces, creo que hay que tomarse en serio algunas ligerezas que dice Santiago Castro Gómez también. Hay que tomárselas en serio, aunque muchos consideramos que son algunas ligerezas algunas licencias que se toman, pues, pero de igual forma son importantes y relevantes para debatirlas precisamente. Gracias, compañero. Bueno, hay aquí también dos preguntas. Bueno, invito a las personas que las escribieron a que si las quieren expresar de viva voz, primero a Luis López y luego a la compañera Olivia. Adelante. Sí, gracias. Y la pregunta global que yo hago a ustedes, y sea de paso felicitaciones por la mesa, me pareció muy variada, se trató varios temas y sobre todo creo que Abdiel, felicitaciones por tocar, como dicen, las heridas. Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer una crítica interna a la filosofía de la liberación? Porque lo que propone Abdiel, o lo que ha expuesto Abdiel, es como una crítica al externo de la filosofía de la liberación. Ahora, habría muchos problemas a tratar dentro de la filosofía de la liberación. Yo siempre estoy sorprendido un poco de cuidado de que no nos vayamos a devenir comentadores de Enrique Dussel, lo que sería una aberración para el propio profesor, ¿no? Porque él siempre dice que la gran mayoría de los profesores de filosofía en América Latina son comentadores de algún filósofo europeo. Yo voy a tratar el tema el jueves en el sentido de que miren lo que digo, radical, y ahí me callo porque el tema es bien amplio, no hay una teoría del lenguaje en el mundo. No hay. Digan lo que digan, no lo existe. Yo vengo de la literatura y no existe, y la filosofía de la liberación tampoco ha planteado para nada, ni el marxismo, imagínense. Entonces es un problema que está latente y creo que empaña un poco leer a Enrique Dussel y ahí esa frase que dijo tan dura de Abdiel y tan certera, o que lo dijo Castro Gómez, de la dificultad en la coherencia de entender a Dussel. Uy, eso, y ahí me quedo, ¿no? O sea, por eso pregunto de nuevo, mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer una crítica interna a la filosofía de liberación? Sin necesariamente que sea una crítica destructiva, ¿no? Sino que se haga avanzar a la filosofía de la liberación. Yo tengo alguna respuesta, la daré el jueves, si ustedes me escuchan. Gracias. Gracias. Y Olivia, si también quieres expresar tu pregunta. Sí. Buenas tardes. Muy breve. Bueno, es que Joel en su ponencia expresaste que pues Marx pues está dentro de la modernidad, efectivamente, pero también lo considero que tiene un pie afuera, ¿no? Efectivamente es un pensador moderno, pero también es el primer crítico a la modernidad. Entonces tú hablas de que, o sea, la crítica marxiana tiene sus límites por estar dentro de la modernidad. Sin embargo, ¿tú cuáles son estos límites que tú observas? Esa es como mi pregunta. Sí, ¿cuáles son esos límites que observas que ya no se pueden dar para la realidad, o sea, criticar la realidad? ¿Por qué ya no se pueden dar desde una crítica marxiana? Ya, yo sería todo. Gracias. Yo quiero reaccionar un poco, unos 2 minutos por lo menos, a lo planteado por Luis López. Bueno, sí. Miren, yo en verdad no, o sea, no me atrevo a decir por ejemplo, así como habitualmente se dice, que estamos con el maestro y más allá del maestro, porque, bueno, hay algunas cosas de esas a veces por aquí,
porque no podemos ir más allá del maestro si primero no agotemos todas las hipótesis del maestro. Y todavía no las hemos agotado. Eso por un lado. Entonces, estamos con el maestro, por supuesto, pero tampoco es que repetimos a pie de juntillas lo que plantea el maestro. De hecho, aquí hay compañeros, por ejemplo, Joel Hernández y Gabriel Salazar, que tienen un semillero y allí hemos discutido, pero línea por línea, pues casi, no sé cuántos libros ya llevamos allí, 20, 10 libros, pero línea por línea. Y con respecto a esa crítica interna, la vez pasada debatíamos, por ejemplo, de que algunas lecturas externas que no están familiarizados con la filosofía de la liberación, al menos propuesta por Enrique Dussel, pueden hacer una mala interpretación de un antropocentrismo. Y entonces yo creo que, ¿qué es lo que cabe? Que nosotros entonces cubramos, hagamos más explícitos las tesis, los supuestos y las hipótesis que plantea Dussel para que no se den esas malas interpretaciones de cierto antropocentrismo, que eso era lo que me causaba cierta inquietud en aquel entonces, y que todavía esa inquietud sigue latente. Entonces le corresponde a aquellos que se sientan familiarizados con la filosofía de la liberación a hacer más explícitos esos supuestos, para no caer en ese cierto antropocentrismo moderno, pues. Gracias, Abdiel. Joel, si quieres responder o reaccionar lo que se te ha cuestionado, últimos 5 minutos que quedan de la mesa. Gracias. Sí, primero voy a reaccionar o a responder lo que comentaba la compañera Olivia. Sí, tienes razón, Olivia, en el sentido de que Marx, como también bien lo señala el doctor Dussel, hace una crítica aparte, yo creo que una parte de lo que es la modernidad del capitalismo. Sin embargo, también es conocido de todos que fue criticado la postura de Marx inmediatamente en la primera publicación del Capital por los populistas rusos, en el sentido de que pues lo que leían los populistas rusos no se adecuaba a su realidad. Y por lo tanto Marx tuvo que, incluso reconoció esas limitaciones de su perspectiva, de su teoría, y él mismo, según lo que nos cuenta el maestro Dussel, dice que el capital es válido para Europa y no para otros lugares. Y tú bien lo dices, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la teoría marxiana hoy en día? O sea, más allá del marxismo, porque ya Dussel ha señalado mucho que el marxismo no es Marx, ¿no? Y que Marx está por conocerse, ¿no? Es decir, que lo que hemos leído de Marx es muy poco. Y yo creo que ahí radicaría la diferencia, ¿no? Que ahora las tendencias marxistas no eurocéntricas, pues van a poder conocer a Marx, incluso a partir de la obra de Dussel, a partir de todos los comentarios que ha hecho Dussel, podemos darle un rastreo mejor a las categorías marxistas y pues sabemos que el marxismo occidental pues es muy limitado, ¿no? Incluso se le llama marxismo culturalista, en el sentido de que renuncian a la posibilidad de cambio económico. Y nosotros, o dentro de nuestro contexto latinoamericano, no podemos renunciar definitivamente a seguir bregando por un cambio económico y un cambio político también. Y ahí está también una dificultad del marxismo ortodoxo, ¿no? Que entendió el Estado, como bien lo dice Dussel, entendió el Estado solo en términos del Estado moderno. Y el mismo Dussel, que yo creo que sería el representante mayor del marxismo o de una perspectiva marxiana hoy en día, pues es un estudioso del Estado, ¿no? Y él trata de reinterpretar el Estado de otra manera.
Eso es lo que diría a la compañera. Y rápidamente también quisiera decir que sí, efectivamente, desde el interior, estamos hablando de la filosofía de la liberación dusseliana. Ese también es un gran problema, ¿no? Porque aquí no estamos refiriéndonos a otros autores, y hay una centralidad de Dussel que es muy merecida, no sé, o sea, por toda su obra, es muy merecida esa centralidad, porque él nunca se desdijo, nunca se arrepintió del movimiento de filosofía de la liberación, como otros a lo mejor se hicieron un poco de lado. Pero claro que habría que referirnos a Kush, a Yacuría, a todos los otros, ¿no? A Scanone, etcétera, ¿no? Para poder ver esa perspectiva de la filosofía de la liberación. Yo desde el estudio de la obra podría decir que lo que veo también fue, y que creo que eso se está, se está subsanando últimamente con la ética, la estética, una falta de conexión tal vez con otras corrientes como la artística, la literatura, y la filosofía de la liberación está muy centrada en las categorías de los autores que ha trabajado el doctor, y a lo mejor a veces también nosotros nos quedamos en esos autores, ¿no? En Marx, en Schelling, en Levinas, y a lo mejor también los que estudiamos al doctor, como bien lo dijo Abdiel, como es inagotable, es una fuente inagotable de teorías, de postulados, pues es como un mar en donde es difícil salir. Gracias. Gracias, Joel. Por último, no sé si Federico quiera cerrar en un minuto con alguna reflexión. Bueno, tal vez una pequeña reflexión sobre lo que comentaba el compañero Luis López, y es que, y que hace referencia también a lo que había dicho el compañero Joel, las categorías de la filosofía de la liberación, yo tampoco hablaría de ir más allá. Están todavía por ver si se pueden trasladar a otros campos, como se dijo de la literatura. Yo lo he tratado de aplicar en sociología, es decir, no solamente abrir la sucursal de Dussel en la Universidad de Guadalajara, sino también tratar de hacer una aplicación si es que puede haber una nueva sociología de la liberación, como planteaba Falsborda, pero el mismo Dussel lo ha planteado, que son betas que hay que ir explotando todavía mucho. Y es verdad también, están todos los demás filósofos de la liberación, es decir, que no hace falta la arrogancia de decir voy más allá de, para empezar, yo no creería poder ir más allá de el doctor Dussel, pero sí que hay muchos lugares donde todavía se puede ir desarrollando. Y por supuesto los debates con la decolonialidad o con otro tipo de pensamiento. Así que bueno, agradezco mucho, porque no había agradecido a Enrique, a Octavio y a los compañeros panelistas y a quien nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Agradecer a los ponentes que aquí estuvieron. Digo, creo que fue unos aportes muy brillantes, muy sugerentes, muy estimulantes. También agradecer a las personas del staff de la AFM que hacen esto posible, y que nos están echando una enorme mano. Bueno, también no está de más disculparnos con Federico, que ahí en la publicación de su nombre sí aparecía bien el nombre de la ponencia, pero no aparecía bien su nombre tal cual. Digo, no dependió de nosotros, fue un error, pero bueno, aquí ofrezco la disculpa. Y una disculpa que sí es mía por ser tan tirano con el tiempo, pero ya saben cómo es esto, ¿no? Si uno no nos corta, nos seguimos. Nada más invitarles a que sigamos viendo las siguientes mesas. Ahorita a las que son a las 6 comienza la segunda mesa. Están todos y todas invitados. Y asimismo la presentación del libro que mencionó Abriel, de los 7 ensayos, lo vamos a presentar junto con otros libros, pero ese va a ser el viernes a la 1. Entonces, si nos quieren acompañar, pues adelante. Queda una pregunta pendiente acerca de Yacuría. Esa yo me la llevo para mi mesa porque yo voy a exponer Yacuría mañana. Y si no hay más, pues hasta entonces y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos, adiós. Gracias. Gracias.